Hoy vamos a hablar de mantecas de origen animal y de origen vegetal, porque una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia es: ¿puedo comer manteca de maní, que es una de las más populares en una alimentación, en una planificación cetogénica? En este video te voy a hablar de estos dos grandes grupos y tan diferentes grupos de manteca o mantequilla, así que si te interesa el tema, quédate que ya empezamos. Vamos a arrancar hablando de la mantequilla tradicional elaborada a partir de la leche vacuna. Sabemos que es una grasa. La grasa es uno de los 3 grandes macronutrientes y es una fuente muy importante y muy saludable de grasa. Su proceso de elaboración es bastante simple porque consiste básicamente en batir. Obviamente esto es un proceso que se puede hacer se hace en forma industrial en la manteca o mantequilla que compramos en el supermercado, pero que también lo puedes hacer en casa. De hecho, acá te dejo un video explicándote cómo hacer manteca en forma casera. En el proceso industrial se utilizan leches que tengan una calidad particular, donde por lo menos el 3% de esa leche sea grasa y aproximadamente un 8% de contenidos grasos de contenidos sólidos no grasos. El resto es líquido con distintos componentes. Pero acá lo que nos interesa cuando hablamos de manteca o mantequilla fundamentalmente es el contenido en grasa. Entonces, el proceso industrial consiste en batir esta leche para que se separe la grasa por un lado y el suero por el otro. Esa grasa que se separa no es ni más ni menos que la crema, la nata. Entonces, esa nata que vos compras en el supermercado es una crema. Y esa crema después sufre un proceso posterior que termina convirtiéndola en manteca. Entonces, en el proceso, en toda esa producción de manteca, lo que se hace es trabajar con esa nata, seguir ese proceso mecánico de batido para seguir separando componentes. Una vez que se tiene totalmente separada la crema o nata o grasa de la parte líquida, se la deja madurar durante 24 horas aproximadamente para que tome el grado de acidez que se necesita para poder elaborar una manteca o mantequilla de calidad. Después de estas 24 horas de maduración, lo que se hace es volver a batir este producto para volver a separar una parte líquida y se toman mediciones para que la humedad que contenga el producto final de manteca o mantequilla sea exactamente el que el productor desea según la calidad de la manteca. ¿Qué tipos de manteca o mantequilla de origen animal tenés? Bueno, la manteca tradicional, que en algunos países se puede encontrar ya con sal incorporada. En otros países como Argentina es muy raro encontrar manteca o mantequilla con sal incorporada. En cambio, acá en Europa es bastante común, especialmente fuera de Europa, en el Reino Unido. También tenés la ghee, que no es otra cosa más que manteca clarificada. O sea, una manteca a la cual se la calienta a un determinado punto para que se evapore toda la parte líquida. Con esto lo que se logra, primero que nada, es una grasa mucho más concentrada. Además, la ghee es una manteca que está deslactosada precisamente porque se le terminó de sacar toda la humedad. Es una manteca mucho más rica en contenido de grasa y tiene, por ese proceso de calentamiento que sufrió, un color mucho más acentuado y un sabor ligeramente ahumado que nos hace recordar a la nuez. También encontramos la manteca batida, que es una manteca que se le agrega aire a través de un proceso de batido, que es una manteca que gusta mucho para ser utilizada en los procesos de pastelería y panadería de alta calidad, porque es mucho más cremosa fundamentalmente, entonces permite hacer productos de mejor calidad. Y además podés encontrar también en el mercado actualmente una crema deslactosada. Una manteca deslactosada.
A esa manteca lo que se le hace es agregarle lactasa, y este elemento permite que las personas que tienen intolerancia a la lactosa puedan digerirla con mayor facilidad y no se tengan que prohibir de comer este alimento que tanto recomendamos para una alimentación cetogénica, porque es una de las grasas de buena calidad que podés comer. Entonces, si vos preferís hacerla en tu casa, va a bastar con que compres nato, mantequilla de montar para que hagas el proceso, y te vuelvo a recordar que en el canal tenés un video de cómo hacer manteca casera. Vamos ahora al tema de las mantecas vegetales. La primera que te voy a nombrar es la margarina. Desde ya te comento que te desaconsejo totalmente su uso, fundamentalmente porque está hecha con un proceso industrial no natural a base de aceites y aceites de origen en semillas, que está totalmente desaconsejado el uso porque no es una grasa saludable para tu cuerpo. Además de procesarse el aceite para que pueda quedar con un formato sólido, tiene muchísima cantidad de agregados, de componentes, de colorantes, de saborizantes, para tratar de imitar en lo posible la calidad y las sensaciones organolépticas de la manteca de vaca, pero no es una grasa de buena calidad. Resumiendo, el proceso de elaboración de la margarina es un proceso altamente industrializado, no es natural. Se utilizan aceites vegetales que no son buenos para tu organismo, como pueden ser el aceite de girasol, de maíz, de soja, etcétera, que no son para nada buenos para tu organismo. Se le agregan saborizantes, estabilizantes, conservantes. También vas a ver que tienen adicionados, por ejemplo, vitaminas y minerales, pero la manteca de vaca lo trae en forma natural, no hace falta agregárselo porque ya viene naturalmente en la leche de vaca todos esos micronutrientes, y su escaso valor nutricional hace que no sea una opción para tu salud. Entonces, a la hora de elegir una manteca, la manteca número 1 para nosotros que seguimos una alimentación cetogénica es la manteca que vas a encontrar en cualquier supermercado o que puedes hacer en tu casa de leche vacuna. Siguiendo con las mantecas vegetales, vamos a una manteca que ustedes siempre me preguntan, que es la manteca de maní, que no es ni más ni menos que la manteca que se obtiene del maní, que es una legumbre. El valor nutricional de la manteca de maní va a ser exactamente igual que el valor nutricional del maní. No tiene absolutamente nada distinto, siempre y cuando hagas tu propia manteca de maní en forma casera. Con el agregado, acá en el canal tenés recetas de cómo hacer manteca de maní, que si encuentro las miniaturas, porque son recetas bastante viejas, te las voy a dejar. Pero lo único que les adiciono yo a la manteca de maní que elaboro en mi casa es un poquito de aceite de coco, MCT o aceite de oliva, nada más. Y regulo su sabor con el tostado del maní. A mí me gusta con un sabor intenso. Se le puede agregar sal, se le puede agregar edulcorante, sí, pero a mí realmente me gusta la manteca en forma natural. Ahora, para que vos tengas una idea de el valor nutricional de la manteca de maní, yo te voy a comentar que es un alimento altamente calórico. Tiene aproximadamente 588 calorías cada 100 gramos de manteca. Y entre los carbohidratos que tiene y la fibra que tiene, nos da como resultado aproximadamente entre 14 y 16 gramos de carbohidratos cada 100 gramos de manteca de maní, que te cuento que es bastante poco, con lo cual el uso de la manteca de maní, si vos estás en una etapa de pérdida de peso, tiene que ser muy discreto, tiene que ser muy poquito. Además, como es un producto tan rico, es muy probable que te estimule a seguir comiendo. Así que, si te gusta mucho, como hay varios de ustedes que son muy fanáticos de la manteca de maní, mi recomendación es no la compres hecha
sino que hacela en tu casa para que vos estés absolutamente seguro, segura que estás elaborando manteca de maní a partir de maní y de un poquito de aceite, que incluso puedes prescindir de ese poquito de aceite. Yo se lo agrego para darle un poquito más de untuosidad, pero si el maní levanta suficiente temperatura, no hace falta. De hecho, hay que cuidar en el proceso de elaboración, no pasarse, porque si toma demasiada temperatura, después no va a estar tan sólida. Entonces, hacela en tu casa. De esta forma te vas a garantizar que no tiene ningún agregado que pueda perjudicar tu alimentación. Y sí, es un alimento muy rico, pero es un alimento también que no solamente tiene una cantidad de carbohidratos que te puede llegar a sacar de cetosis si vos comes demasiado, sino que además es altamente calórico. Por lo tanto, si estás en plan de descenso de peso, tenés que regular su consumo. Mantecas vegetales hay una cantidad muy grande, distintos tipos: manteca de palta, manteca de cacao, manteca de palma, manteca de cada uno de los frutos secos que conoces. Yo te voy a nombrar las que a mí me parece más importante conocer, porque a veces no se habla tanto de la manteca de cacao, por ejemplo, como una manteca vegetal, y es una manteca muy rica en grasas. No así en micronutrientes, pero sí es una manteca muy rica en grasas. Es lo mismo que consumir aceite de oliva. Lo que pasa es que es una manteca muy cara. Es una manteca que se extrae directamente del grano de cacao y es la manteca que se utiliza en formato puro para poder crear, para poder elaborar el chocolate. Entonces, por eso los chocolates de muy buena calidad son caros, porque todo el proceso de elaboración del chocolate necesita de manteca de cacao. De hecho, el chocolate blanco es básicamente manteca de cacao, sin la cascarilla, que es lo que le da ese color y ese sabor tan particular a los chocolates oscuros. Entonces, la manteca de cacao también es una manteca vegetal que no es tan utilizada en el mercado para el consumo doméstico, pero sí es conocida por todos los pasteleros y chocolateros en la elaboración del chocolate. Para que tengas una idea, los valores nutritivos de la manteca de cacao: 100 gramos tienen aproximadamente 900 calorías y 100 gramos son casi exactamente 100 gramos de grasa. Otra manteca que tenemos que nombrar es la manteca de coco. El aceite de coco se elabora por prensado, en cambio la manteca de coco se elabora por trituración de la pulpa del coco. Es una manteca muy rica porque obviamente tiene sabor a coco y se mantiene sólida con 24 grados o menos. A más de 24 grados no se mantiene sólida. Pero también es una manteca muy alta en calorías. Tiene casi 700 calorías cada 100 gramos. Pero tiene un poquito menos de carbohidratos que la manteca de maní. Exactamente 7.1 gramos de carbohidratos cada 100 gramos. Y tiene proteínas vegetales, que recordad que son proteínas incompletas. Acá en el canal tenés un video hablando de las proteínas, pero tiene proteínas vegetales 7,3. Y el valor total de grasas es de aproximadamente 67 gramos. Les quiero hacer una aclaración. Yo te recalco la cantidad de calorías que tienen estas mantecas vegetales, pero la manteca de vaca también es alta en calorías. Por eso, en las grasas, que son... Acá tenés un video de las grasas. Acordate, si querés más información sobre las grasas. Las grasas son altamente calóricas, nos aportan muchísima energía. Por eso, nosotros tenemos que comer una poca cantidad de grasa, porque con esa poca cantidad de grasa cubrimos los valores altos de requerimiento de grasa que nos exige la dieta cetogénica o la alimentación cetogénica. Acordate lo que te dije en ese video, que los carbohidratos en general son volúmenes muy grandes de alimentos que no tienen un contenido muy grande a nivel nutricional, no tienen una buena tabla nutricional. En cambio, las grasas, en poquita cantidad vas a encontrar
toda la cantidad de grasa que vos necesitas. Entonces vas a tener que saber que en ese 75% de consumo de grasa que necesitas durante el día, la cantidad de grasa no es grande en cuanto a volumen. Entonces, si vos te querés comer una cracker con manteca, esa cantidad que le pones no es tanto. Pensá, para guiarte, cuánto sería un pan de 100 gramos de manteca o mantequilla. Como para que vos tengas una idea, que si te comieras todo ese pan de 100 gramos de manteca o mantequilla, estarías aproximadamente en los 600 y pico, 700 calorías en todo ese pan de manteca. Pero vos no te sentás y te comes todo un pan de manteca de la misma forma que vos no tomás un vaso de aceite de oliva durante el día. Por ejemplo, en el caso de la mantequilla de maní, a mí lo que me cuentan ustedes es que generalmente comen una cucharita, 2 cucharitas, 3 cucharitas como mucho. Bueno, si te pones a pensar, una persona que está simplemente en plan de mantenimiento puede darse el gusto de comer 1 o 2 cucharadas de manteca de maní al día. Ahora, si vos ves que empezás a consumir este tipo de alimento y en vez de mantenerte empezás a engordar de vuelta, bueno, fíjate que tal vez te estás pasando de las cantidades. La última manteca que tengo acá anotada y que también la puedes hacer en tu casa es la manteca o mantequilla de almendras, que tiene muchos menos carbohidratos que la manteca de maní, porque apenas tenés 6 gramos de carbohidratos cada 100 gramos de manteca. A nivel calórico también está un poquito por abajo, porque tiene aproximadamente 650 calorías cada 100 gramos y tenés un 55% de aporte en grasas en esos 100 gramos y 25 gramos de proteína vegetal. Bueno, espero que con esto tengan por respondida la pregunta sobre la manteca de maní, porque en realidad la manteca de maní es una más de las mantecas vegetales que incluso podemos elaborar en casa para quedarnos tranquilos que estamos comiendo ese alimento que nos gusta, como puede ser el maní, las almendras, las nueces, el pistacho o incluso el coco. Lo podés elaborar en tu casa y hacer un producto totalmente natural. Y de hecho, la manteca de leche de vaca también la podés elaborar en tu casa y te juro que es una delicia y es un placer hacerla. Y si alguna vez se te corta la crema, no la tires, porque con eso precisamente es con lo que podemos hacer manteca. Si te gustó el contenido, me presento rápidamente, siempre me olvido. Soy Inés Tornavene, soy psicóloga, health coach, terapeuta holística y me encanta además crear contenido para compartirlo con vos en las distintas redes sociales. Espero que este contenido te ayude. Estoy convencida por mi propia vivencia, por mi propia historia, que arrancar en el camino del cuidado del propio cuerpo es lo que te va a permitir después poder hacer un cambio en otros aspectos de tu vida, como son en tus emociones, en el aspecto psicológico, en el aspecto espiritual. Por eso pongo tanto énfasis en este tipo de alimentación, porque además me salvó la vida. Entonces estoy profundamente agradecida haber hecho ese cambio. Si te gustó el contenido, me querés regalar un like, bienvenido sea. Y suscríbete al canal, así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video, que son los martes, los jueves y los domingos, el vlog semanal donde comparto con vos todo lo que comí en la semana. Y como te digo siempre, nos vemos en el próximo video.